Provocando Cambios, con el pastor Benjamín Rueda. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, España. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado bien especial. Aleluya, que viene desde Chile. Sí, y como has dicho, un tremendo maestro de la palabra del Señor, amigo, hermano, pastor y maestro Andrés Neira. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás, pastor Benjamín? ¿Cómo estás, Walter? Bien, y buenas tardes a todos los hermanos. ¿Cuándo comenzamos con el tema? Comenzamos a la de Juan. Sí, ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Wow. Esto me recuerda un poco a lo que decía el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y cuando uno se mueve a Romanos capítulo 7, realmente eso es lo que uno encuentra, porque el apóstol Pablo, en Romanos 7, en el verso 15 en adelante, dice que lo que él aborrece, eso hace, y lo que no quiero hacer, eso hace. Dice, y agrega, dice, y no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Entonces, es interesante porque él habla en primera persona. O sea, esto no es una acusación a los hermanos, sino que él se incluye. O sea, ¿por qué pecamos? Bueno, número uno, pecamos porque todos nosotros hemos heredado una naturaleza caída, inclinada al mal. Salmo 51, verso 5, dice que en pecado me concibió mi madre. Entonces, aún nosotros, después que llegamos a Cristo, seguimos pecando porque mantenemos esa naturaleza. Quizás podríamos decir que Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Pensemos en el siguiente ejemplo. Piensen en Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8 como un sándwich, ¿cierto? Y al medio del sándwich está la carnita, ¿verdad? El steak, ¿verdad? Está el chicharrón, está la longaniza, no sé qué más se le ocurre a usted, pero está la carnita. Entonces, Romanos 6 es como una tapa, Romanos 8 es otra tapa y al medio Romanos 7 es la carne. ¿Entiendes? Entonces, debemos entender que Romanos 6 es nuestra posición en Cristo y es muy importante para nuestros hermanos que están escuchando diferenciar lo que es la posición en Cristo de mi condición. O sea, posicionalmente, ¿qué es lo que Cristo hizo por mí? Yo estoy muerto al pecado. El pecado ya no reina sobre mí. Ya no tiene una influencia, ya no tiene poder. Sin embargo, Romanos 7 me dice que aunque ya no tiene poder, todavía está presente. Hemos sido en la cruz de Cristo, escucha bien, en la cruz de Cristo hemos sido liberados del poder del pecado, pero no de su presencia. Entonces Romanos 6 contiene todo eso. Por ejemplo, dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces posicionalmente Dios me dice que el poder que tenía el pecado fue destruido y estoy supuesto, ¿verdad? De acuerdo a una declaración de fe de Dios, de que yo no peco porque el pecado no tiene poder. Sin embargo, Pablo de pronto como dice, sí, pero en Romanos 7:14, sí, pero yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacernos preguntas. Ok, bien, está bien, el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero no hemos sido liberados de su presencia. Entonces, ¿hasta cuándo yo voy a pecar? Mira, todos los creyentes, pastor, hermano Walter, y tú escuchas, mi querido hermano Walter, y todos los que están escuchando, mientras vivamos en este vaso de barro, todo mundo va a estar pecando constantemente. Momento. No estamos dando licencia para pecar. Lo que estamos diciendo es que hay una realidad. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, ciertamente. ¿Cierta qué? Mente. O sea, esto es verdad. No hay hombre justo aquí en la tierra, no en el cielo, que haga el bien y nunca peque. Entonces, mientras estemos en este cuerpo de que no ha sido transformado, siempre vamos a estar pecando. Ahora, ¿dónde está la respuesta entonces? Tenemos Romanos 6, 7 y 8, tenemos la carne metida al medio que te da problemas. Yo creo que más de alguna vez nosotros hemos tenido eso de que todo iba bien, todo estaba perfecto, a lo mejor en nuestra relación con nuestra esposa o la relación en el trabajo, y de pronto algo pasó que como que se te apretó un botón en ti y se manifestó una obra de la carne y tú dijiste, wow, yo no puedo creer que yo pensaba que yo había dominado el león, pero de pronto se me escapó. Entonces, el problema está no cuando dejaremos de pecar, sino qué hacemos para dejar de pecar. Y por lo habitual las personas, pastor, y todos nosotros decimos, bueno, pues entonces ya estoy cansado a propósito, pecado no solamente, por ejemplo, incluye pecados de laxivia, cosas inmorales, adicciones sexuales, otro tipo de adicciones, mal carácter, ira. Hay una lista grande ahí en Gálatas capítulo 5. Quería preguntarte algo, antes de que, porque ya te veo que vas como una ametralladora, va, el tiempo apremia, pero habla de condición. ¿Y en la condición entonces tendría que ver algo también la humildad del cristiano? No, la condición no. Mira, vamos, qué bueno que me interrumpiste porque yo estoy mirando el reloj. Ok, condición, ¿qué es lo que es? Posición es lo que yo soy declarado en Cristo. Sí. ¿Qué soy en Cristo por fe? Santo y sin mancha, por causa de Cristo. ¿Cómo me ve Dios? Santo y sin mancha. No por lo que hago.
Pero ¿cuál es mi condición? Vivo en un cuerpo, un vaso transformado. Entonces mi posición es mi estado actual. Sí, no, pero yo al preguntarte condición, digo humildad, porque la palabra nos dice que, como tú bien has dicho, no todo el mundo peca, todos los cristianos todos pecamos, pero también nos habla de confesar el pecado. Entonces, si tú no confiesas el pecado, dice la palabra que no prosperarás. Claro. Entonces, eso tendrá que ver algo también con humildad, ¿no? Claro, bueno, mira, vamos a tocar ese punto. Primero vamos a decir, ¿cuáles son los métodos ilegítimos para controlar el pecado o para que no se te manifieste? No para que se erradique. ¿Por qué digo para que no se erradique? Porque aunque en el tiempo pasado nos salvaron, Tito 3:5 nos salvó, espiritualmente estamos salvos, sí, pero falta una última salvación. Romanos 8 dice que falta la redención de nuestro cuerpo. Filipenses 3:20 dice que cuando Cristo vuelva, va a transformar nuestro cuerpo para que sea glorioso como Él, dice nuestro cuerpo de humillación. Entonces, mientras tanto, estamos esperando una nueva habitación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos desesperados y lo que hacemos, la gran mayoría, tratamos de, por ejemplo, por medios ilegítimos, a través del ayuno. O sea, el ayuno no es una herramienta espiritual diseñada para hacer morir la carne. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que el duro trato corporal tiene cierta reputación, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, antes de llegar a la confesión de pecado, lo que no sirve para nada es ayunar. En ninguna parte de la Biblia dice ayunar para vencer la carne, perdón. Claro, sí. Hay que aclararlo. O sea, porque usted puede dejar de comer, por ejemplo, bandeja paisa una semana, y si esta semana ayuno bandeja paisa, terminó de su ayuno y sale enojado con su esposa y le dice, oye, ¿dónde está mi Biblia que yo la dejé aquí? Y se aira. No tiene valor alguno. Entonces, es un medio ilegítimo. ¿Cuál es el medio legítimo y qué hacemos cuando pecamos? Son dos cosas. Primero, para poder vencer el pecado hay que entender que el pecado fue vencido. Sin embargo, para que Él no tenga dominio sobre nosotros, no es lo que hacemos nosotros, sino lo que dejamos hacer. Romanos capítulo 8 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que dejamos hacer. No es cuando tratamos de vivir en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne, sino cuando dejamos que el Espíritu viva su vida en nosotros. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿pero qué hacemos cuando pecamos? ¿Ok? Cuando pecamos, dice 1 Juan capítulo 1, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, nota una cosa, un detalle bien importante. Aunque nosotros nos dieron redención eterna, necesitamos constantemente pasarle el antivirus a nuestras vidas, como se lo pasamos al ordenador, a la computadora. Tenemos que estar siempre chequeando. ¿Dónde debemos tener cuidado? Es donde exagerar el estar buscando nuestras vidas, porque podemos movernos de tratar de vivir una vida santa a vivir en condenación y legalismo, y estar pensando todo el tiempo que si no hemos confesado y viene el Señor, pues nos quedamos o nos perdemos. Entonces, este es un tema de gran consolación. Y perdón que hable tan rápido, quiero aprovechar los minutos porque hay consolación. Si tú, hermano, estás lidiando con una obra fuerte de la carne, primero, Dios te ama. Segundo, pues Él te ha salvado sabiendo que tú eras así. Él nos hizo acepto en el amado. Tú no lo aceptaste a Él. No, Él te aceptó con todo lo que tú traías. Pero sin embargo te ha capacitado. El perímetro donde trabaja el Espíritu Santo es la cruz. Así que Él se da vuelta alrededor de la cruz. Y cuando dice la Biblia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, cuando nosotros creemos la obra de Cristo, que estamos muertos al pecado, entonces lo que hace es plasmar la cruz en nuestras vidas. No hay un llamado a crucificar al viejo hombre. No, los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, creer que estamos crucificados, creer que estamos muertos con Cristo, es un asunto de fe. Es donde aplicamos nuestra fe. La aplicamos en un ritual, la aplicamos en orar más, y es muy importante orar más. Y yo sé que muchos hermanos están escuchando y dicen, pastor, yo oro y me echo aceite y me unjo los ojos porque no quiero mirar lo que miro, desear lo que deseo. Pero es más sencillo que eso. Es simplemente acercarse al trono de la gracia. Hebreos 4 dice que nosotros nos podemos acercar al trono. Mira, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia. Misericordia es lo opuesto al juicio, y gracia para el oportuno socorro. Entonces, como resumiendo un poco, podemos decir que cada vez que tú fallas, tú te puedes acercar
a través del nuevo camino que Cristo hizo, con esa debilidad, al trono de la gracia, porque en el trono de la gracia no vas a encontrar juicio, vas a encontrar misericordia y gracia para el pronto socorro para tu vida. Mientras tanto estamos en este vaso de barro y tratamos de vivir lo mejor posible, dejando que el Espíritu viva en nosotros. Sin embargo, tenemos la gran promesa de que tenemos el Espíritu Santo, el gran Consolador. ¿Y de qué nos consuela? De esto mismo, de que nos sentimos humillados, nos sentimos fracasados, sentimos que cómo es posible que seamos creyentes y sin embargo esta fuerza que opera en nuestros miembros nos domine. Recuerda, hemos sido liberados del poder del pecado, pero no de su presencia. Por eso añoramos, Maranata, que el Señor Jesucristo vuelva para que transforme este vaso de barro, este tabernáculo. Es así más o menos lo que, digamos, a grosso modo puedo compartirte referente a lo que tú me dices de qué hacemos con esto de confesar nuestros pecados. Ahora sí, debemos confesar nuestros pecados, pero mira lo que Él hace. Él es fiel y justo. ¿Cómo es? Fiel ¿y qué más? ¿Para qué? Para perdonarnos y qué más, limpiarnos. Entonces, cuando uno no entiende, y por ejemplo hay gente solamente que predica posición, no, tú eres un rey, tú eres un vencedor, tú eres santo, tú ya fuiste salvo, y no predica tu condición, entonces piensa que un pasaje como 1 de Juan 1 no se aplica porque total a ti ya te lavaron. ¿Nos lavaron? Sí nos lavaron, pero necesitamos constantemente de esa agua de vida que esté limpiando nuestras vidas. Y produce dos cosas importantes. Número uno, te limpia. Te perdona y te limpia de toda maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros después de orar al Señor y pedir perdón y decir, Señor, sé que soy salvo, pero estoy arrepentido, lamento esto, siento pesar por esto, que es más que remordimiento. O sea, no es remordimiento, sino que es arrepentimiento, metanoia. Ya no quiero más esto. Dice no solamente que Él te perdona y te limpia, lo cual quiere decir que tú te puedes levantar con una conciencia de que fuiste perdonado y no necesitas otra vez pedir perdón por el mismo pecado perdonado. ¿Ok? Porque Él es autor de eterna redención. Pastor Benjamín. Sí, esto me estaba haciendo recuerdo del apóstol Pablo, ¿no? En el capítulo 7 de Romanos, cuando decía, miserable de mí. La lucha que él tenía interna, ¿verdad? Él tenía una lucha. Obviamente, como tú estás diciendo, la condición de nosotros no nos exenta de poder pecar, de poder fallar. Pero lo bueno de esto, como tú dices, es que tenemos un Dios perdonador, ¿no? Amén, gloria al Señor. Pero yo no me veo yendo al médico y ir al doctor y que me siente allí y me diga, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y no, estoy bien, yo estoy genial. Entonces, claro, ¿para qué vienes? Claro. O sea, constantemente nosotros debemos de... O sea, pienso que uno de los ADNs, podemos decir, o esencia de un nacido de nuevo, es que cuando peca le duele. Claro. Cuando él falla, el Espíritu Santo que está dentro de ti te crea ese malestar. Claro. Porque si no, pues claro, sería... O sea, claro, un nacido de nuevo. O sea, hay quienes piensan, por ejemplo, bueno, si yo soy salvo y Dios me salvó y peco, da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. O sea, un nacido de nuevo siempre va a sentir la insatisfacción del pecado. Va a sentir una satisfacción momentánea y corta, pero va a sentir una insatisfacción por las cosas que hace que están equivocadas. ¿Entiendes? Entonces, pero importante lo que tú dices del Espíritu, porque dijimos que Romanos 6 es nuestra posición. Estamos muertos al pecado, ¿verdad? Sí. El pecado ya no reina sobre nosotros. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7, ay de mí, que no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Sin embargo, en Romanos 7 termina diciendo Él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos 8 ahí te da la respuesta, el verso 2. ¿Cómo Dios solucionó el problema que tenía el pecado de dominarnos? Verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley de pecado y muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, que era imposible, hacer vencer las obras de la carne, por cuanto era débil por la carne, no era el problema la ley, sino la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que Dios lo solucionó con Cristo. Ahí está la solución para nosotros. Debemos aprender a mirar la obra de la cruz. Amén. Por eso Pablo predica a Cristo ya esté crucificado. Sí. Y una cosa que tú dijiste también, Pastor Benjamín, que me llama mucho la atención, es el reconocer. Y de pronto caemos en una no sé, decir, una doctrina de error de pensar que no tenemos que hablar nada, no podemos decir que nos duele, no podemos decir que estamos luchando. ¿Estamos enfermos? Porque estamos enfermos, y Pablo dice, ¿quién enferme? Yo no enfermo. Entonces, pero fíjate que Pablo nos da la lección, el gran apóstol de los gentiles dice, no lo hago yo, sino que el pecado que muere en mí. Otro ejemplo, 1 Corintios 13. Si yo no tengo amor, Pablo podría ser como algunos predicadores, como nosotros, digamos, por no ofender a nadie,
si ustedes no tienen amor, pero él se pone en primera persona y dice, claro, él es un ejemplo, si yo no tengo amor. Entonces yo creo que nosotros los pastores estamos llamados también a demostrar a las personas, los pastores necesitamos oración también lidiamos con las obras de la carne, y no importa el pastor si tiene 3,000 miembros, 5,000 miembros, 10,000 miembros, 20,000 miembros, o el pastor que tiene una iglesia de 15 personas, todos los pastores necesitamos oración. Pablo dice en Efesios 6, y oren por mí. Así que la oración es muy importante, pero la obra de la cruz, pastor, es que cómo yo me veo. Gálatas 5, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo, mas Cristo vive en mí. Entonces la pregunta es, querido hermano, ¿cómo te ves? ¿Te ves en aquella cruz con Cristo? La Biblia dice que para esto murió y resucitó, ¿ok? Para que los que vivan ya no vivan para sí. Hay un gran consuelo. Lo primero podríamos decir un gran consuelo. Si estás lidiando con las obras de la carne, Dios no ha terminado la obra contigo, Filipenses 1:6, y la va a completar hasta el día de Jesucristo. Así que Él no se ha rendido contigo. Si tú eres hijo o hija, no se ha rendido contigo, y el que va a perseverar, el que está perseverando el Señor, está perseverando en tu vida porque te ama, ¿ok? Hasta que Cristo vuelva. Segundo, si estás teniendo problemas con las obras de la carne, empieza a ver esto, empieza, wow, bueno, sí, tengo una naturaleza caída, pero estoy crucificado. Yo tengo que saber, como dice Romanos 6, que mi viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. La traducción, hay algunas traducciones que dicen, la textual 4 dice, para que el cuerpo del pecado o el pecado pierda su eficacia sobre mi vida. Bendito sea el Señor, que no estamos destinados a vivir una vida derrotada y esclava del pecado. Y si en un momento fallamos, tenemos un abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, que no ha perdido ningún caso. Amén. Jesús nos dará las fuerzas que necesitamos, ¿verdad? Claro, de Él viene. Para hallar la victoria. Amén. Walter. Y creo que todos estamos en construcción, ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención cuando creo que todos me conocen, yo me dedico a la construcción, y cuando algo destruye y comienza a levantar algo nuevo, ¿sabes? Te das cuenta y digo, wow, qué tremendo es. Entonces yo creo, ¿no? Me identifico y todos nos identificamos, sí, con eso, que todos estamos en construcción, ¿sí o no, pastor? Claro que sí, amén. Amén, gloria al Señor. Entonces tenemos algo bien importante. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos un cuerpo que nos ha sido transformado. Quizás leer un pasaje de Romanos 8, si todavía nos queda tiempo. Y dice así, por ejemplo, Romanos capítulo 8, dice el verso, vamos a hacerlo, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y esta manifestación, ojo, no es que salgamos afuera a detener la lluvia, el viento y parar los huracanes. Porque aquí sigue diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Atención. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo dijo, ya está más cerca nuestra salvación de cuando habíamos creído. Así que estamos salvos, 100% salvos, pero tenemos un cuerpo que necesita ser revestido y podemos ser consolados por el Espíritu del Señor. Cada vez que nosotros a veces fallamos y decimos, wow, sentimos la condenación del mundo, de las predicaciones legalistas, del diablo que viene a decir que no somos hijos porque seguimos fallando. Un hijo verdadero, si realmente peca pero siente pesar, es un hijo verdadero del Señor. Wow. Amén. Sin más, yo también quiero terminar con una lectura del libro de los Hebreos, capítulo 13, el 20 al 21, dice, y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, si tú confías en Dios, si tú tienes a Jesús en tu vida, tú eres victorioso. Tú vas a hallar victoria, no te rindas, siga adelante,
Como ha dicho el pastor, Romanos capítulo 8, verso 1, para los que estamos en Cristo no hay condenación. Walter, ¿de qué iglesia vienes tú? Ya, la Comunidad Cristiana de Madrid. De la Comunidad Cristiana de Madrid. ¿Y en dónde estamos? Estamos aquí en Dinamis, Radio Dinamis. Estamos en Radio Dinamis, compartiéndote 87.5. Amén. Si quieres visitarnos, estamos en la calle Haya, número 3, primera planta. Amén. Tenemos nuestros cultos los viernes a las 9 de la noche y los domingos a las 12 al mediodía. Eres muy bienvenido. Somos la Comunidad Cristiana de Madrid. Hoy ya he estado escuchando al hermano Walter Santana, al pastor Andrés Neira. Él es fundador del Ministerio Generación de Gracia. Puedes seguirlo en el Facebook, en todas las redes sociales. Es un gran maestro de la palabra. Hoy regresa para su país. Así es que te damos muchas gracias por todo lo que has sembrado aquí en Madrid. Ha sido una gran bendición. Que tengas un buen viaje, que Dios te siga guardando, cuidando, protegiendo y usando grandemente en las naciones. Eres una gran bendición, Andrés. Danos un último consejo, nos queda un minuto a todos los oyentes. Nada, el único consejo que puedo dar es no se rindan, busquen la palabra del Señor, créanle al Señor, véanse en aquella cruz, véanse comprados por Cristo, y si en algún momento fallan, no se rindan, porque Él no se ha rendido con ustedes. Amén. Gloria a Dios, qué lindo, ¿no? Hemos tenido un fin de semana, casi 2 semanas, hemos sido muy edificados con el pastor, de verdad que ha sido muy lindo todo. Bueno, pues esperamos otra vez una oportunidad, encontrarlo por acá en el veranito, ¿no? Que hace un poquito más o menos el clima. Y nada, pues nos despedimos de este espacio. Así es. Y volvemos nosotros el día miércoles a las 4 de la tarde. Queridos hermanos y amigos, pues tengan ustedes muy buenas tardes y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Y Esto no hay quien lo pare, hermano. Les amamos. Bendiciones.